etapas se llaman puntos de control. ¿Listo? Es decir, que una fase del ciclo celular no puede progresar si no llegamos o no se atraviesa este punto de control. Ese punto de control, esos puntos de control le sirven a la célula digamos, si en un caso hay una mala síntesis, hay un mal crecimiento, hay una mutación, hay alguna anormalidad del proceso. Estos puntos de control hacen que la célula entre en una etapa de a la apoptosis, la muerte celular, o el ciclo pues se detiene. ¿Listo? Estos puntos de control muchas veces son asociados a las proteínas proapoptóticas que estimulan la apoptosis o la muerte celular programada. Otros puntos de control son proteínas como las ciclininas, que también detienen o estimulan que por otra vía, por ejemplo, los linfocitos NK puedan destruir a las células si tiene alguna anormalidad. Por tanto, digamos que el ciclo celular tiene fases de síntesis, fases de crecimiento, una etapa de mitosis, y cada una de estas etapas tiene un punto de control, que están mediadas por las proteínas que sintetizan o que estimulan la apoptosis, ya sea cualquiera de las dos rutas, o proteínas como las ciclininas. ¿Listo? Creo que en el slide que les compartimos hay un video que, si digamos no lo recuerdan bien, explica cómo funciona este ciclo celular. ¿Listo? Bueno, ¿para qué es importante? Bueno, ya hay algo importante también tener en cuenta en el ciclo celular, es que normalmente no todas las células están en la fase activa del ciclo celular. Cuando están en reposo se conoce como G0 o G0, acá porque está activa, ¿no? Entonces díganme, chicos, del ciclo celular, ¿qué células están en una fase inactiva del ciclo celular? Un ejemplo de células que están en fase G0. ¿Macrófago? Normalmente hay células que no están activas, hay otras que en cambio lo están casi siempre. Un ejemplo de una célula que esté en fase G0. En mi caso, ¿cuál? Las neuronas, sí, en animales adultos, porque en animales jóvenes hasta cierto punto están todavía activos, los cardiomiocitos, ¿sí? Ese es un ejemplo. ¿Listo? Y por ejemplo, los tejidos epiteliales son tejidos donde siempre están en etapas activas, ¿no? Bueno, pasando en esto ya podemos arrancar a definir cuáles son las etapas o eventos que ocurren previo al desarrollo de una neoplasia tal como la conocemos. ¿Listo? Las etapas, aunque pues pueden haber algunas excepciones o particularidades dependiendo del tipo de neoplasia, en general podemos decir que en las etapas se dividen en la iniciación, la promoción y la progresión. ¿Listo? Entonces miremos este gráfico. Este gráfico es muy interesante, pues normalmente, ¿sí? En la primera fase se conoce como fase de iniciación, ¿no? Normalmente, ¿sí? O es posible que en algún momento de la división celular o del ciclo celular, de los trillones de células que tengamos, ocurra una mutación espontánea o una mutación asociada a un factor de riesgo, un factor medioambiental, por ejemplo, la inhalación persistente de humo del cigarrillo, por eso voy a usar de ejemplo sobre la cara, o por ejemplo la exposición a rayos ultravioleta de forma constante que provoque el daño del DNA, o a veces por algún error de las tantas millones de células puede ocurrir una mutación. ¿Listo? A ese evento se conoce como iniciación y es una etapa que se conoce como genéticamente irreversible. La mutación, hablando propiamente dicho, ¿no? De ahí a que se desarrolle un cáncer, una neoplasia, pues requiere la participación de otros eventos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en esta figura se puede observar, ¿no? Un grupo de células epiteliales normales y una con una mutación, ¿sí? Y la fase de iniciación. ¿Listo? Pero digamos que desde el punto de vista clínico, ¿sí? Todavía no lo podemos ni siquiera visualizar, inclusive en el microscopio serían tejidos normales. A veces se pueden ver algunas alteraciones en microscopía electrónica, pero digamos que todos estos eventos no los podemos percibir. ¿Listo? Después viene una segunda fase, se conoce como promoción. ¿Listo? Entonces, miren, antes de mirar, digamos, para que nos demos cuenta de qué ocurre, miren aquí este ejemplo, ¿no? Que hay una secuencia genética y por alguna razón hubo una mutación y una replicación
anormal de esta secuencia. Algunas mutaciones pues pueden ser detectadas por el sistema fisiológico, es decir, alguna célula normal se detiene el ciclo celular o se estimulan las proteínas proapoptóticas y se estimula la apoptosis. En otras veces las mutaciones pueden ser tan que pueden no tener clínicamente ningún tipo de relevancia. ¿Listo? Y en otros casos, sí. ¿Listo? Bueno. Después viene la segunda fase, que es la promoción. ¿Listo? Como les había dicho, salvo el humo del cigarrillo, ¿sí?, que él tiene la capacidad per se de producir una neoplasia por sí mismo, ¿sí? Es decir, que en una inhalación. Yo les digo, ¿sabes por qué ahorita no pero mi tesis yo la hice en un estudio de neoplasias pulmonares asociadas a la inhalación de humo del cigarrillo. Este es el ejemplo para la clase. ¿Listo? No, ahorita les digo. Pero bueno, a excepción del humo del cigarrillo, dentro del humo del cigarrillo hay algo que se llaman vinilos y derivados del alquitrán. Los derivados del alquitrán por sí solos son capaces de estimular el desarrollo de una neoplasia en el sistema respiratorio. Pero digamos que en general, la mayoría de cánceres requiere, para que se desarrolle la enfermedad, múltiples factores, ¿sí? Pueden ser genéticos de las pacientes, la exposición a factores de riesgo, medioambientales, ¿sí? Es decir, que incluso una persona puede tener la predisposición a desarrollar una neoplasia de algún tipo, pero no necesariamente puede que la desarrolle en el transcurso de su vida. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Listo? ¿De qué depende? Digamos, hay varios modelos que estudian esto, ¿no? Pero voy a dar 3 ejemplos. El primero, el cáncer mamario en perras y en humanas, seres humanos. Los neoplasias pulmonares y las neoplasias asociadas a la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta, para que entendamos a qué hace referencia la progresión. ¿Listo? Ya sabemos que hubo una mutación, ¿sí? Alguna alteración, ya sea por cualquiera de las razones, ¿sí?, múltiples causas que pueden ocasionar, pero digamos que para que se desarrolle, por ejemplo, en el cáncer mamario, listo, ¿no? Entonces digamos que hay una mutación, ¿sí? Pero digamos que en el caso del cáncer mamario se requiere la participación de promotores del crecimiento, ¿sí?, o factores que estimulen el crecimiento, es decir, la hiperplasia. Por eso, por ejemplo, en el caso de las perritas y de los seres humanos, por ejemplo, cuando hay una mutación, muchas veces la mutación produce que esta célula mutante desarrolle receptores asociados a los estrógenos y a la progesterona. Eso se sabe del cáncer mamario, y es por eso que la exposición a un factor de crecimiento, es decir, la descarga hormonal, como el estrógeno o la progesterona, produce que esta célula mutante estimula que haya hiperplasia y la mitosis y se desarrolle. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que en el caso de los perritos, las perritas, si uno hace la ovaresterectomía antes del primer ciclo, tiene la probabilidad de evitar el desarrollo del cáncer entre el 90 al 95%. ¿Sí? Y este ejemplo lo explica claramente. Puede que haya una mutación, puede que genéticamente esté predispuesta, pero como ya está ovaresterectomizada, no va a estar expuesta a los factores de crecimiento, como por ejemplo son las hormonas, ¿sí?, el estrógeno y la progesterona. En el caso de las perras y los seres humanos, ¿sí?, el estrógeno estimula que haya mitosis y sobre todo la habilidad de que esta célula rompa la membrana basal, y la progesterona estimula a la hiperplasia. ¿Listo? Por eso a los perritos, no sé si han dado cuenta, inclusive ahora a veces le envían hay una masa pequeña y le envían la cadena mamaria completa, los clínicos, y de paso en otro recipiente, ¡tum!, útero, ovarios, todo. ¿Sí? Entonces ya hacen ¿por qué? Porque saben que si es una lesión, sobre todo cuando ven algo pequeño, y le dicen a la propietaria, pues, y si no va a tener cachorros y nada, una vez la hacen, porque saben que si se anticipan, pues tienen una probabilidad menos de evitar. Aunque ya sabemos que, si digamos el estro es sucesivo, pues ya se han desarrollado receptores de estrógenos, más o menos después del 4º o 5º celo, ya prácticamente el efecto protectivo de la ovaresterectomía pues ya no es bueno. ¿Listo? Entonces, como les mencioné,
esta progresión hace referencia a que tiene que haber una interacción con otros factores. ¿Listo? En el caso del humo del cigarrillo, ¿sí? La inhalación persistente, lo que pasa con los derivados del alquitrán, en el caso del humo del cigarrillo o de la contaminación, porque no solamente suelen estar en el humo del cigarrillo, sino en la contaminación medioambiental, cuando hay quemas forestales, por eso es que declaran alertas sanitarias y que hay que usar tapabocas en Medellín, en Bogotá y así, cuando en los llanos hay incendios, es por eso, porque uno está expuesto a derivados del alquitrán y la exposición, sí, no, por allá. Listo. Entonces, lo que les digo, la exposición constante pues estimula a que atravesemos esta fase de progresión. ¿Listo? Lo mismo cuando hay exposición a radiación ultravioleta, no sé si han dado cuenta quién es el clima frío, por ejemplo, en campo, en bovinos que tienen la piel despigmentada, que tienen exposición a desarrollar carcinomas en las escamosas en el pabellón periocular. De la misma forma, ¿no? Hay una mutación inducida por la radiación ultravioleta, pero la persistencia, por ejemplo, de la quemadura solar y la persistencia de una inflamación asociada al daño producido por la quemadura solar, pues predispone a que esta célula que inicialmente mutó pueda progresar. ¿Listo? Entonces, requiere esto de secreción fisiológica o patológica de factores que estimulen el desarrollo o el crecimiento, ¿listo? De las células mutantes. Y después de eso, seguimos a la última fase, que es la de la promoción. Hasta aquí podría, digamos, clínicamente ser reversible, digamos, ¿no? Clínicamente, ¿está ahí? Podría ser clínicamente reversible. ¿Listo? De hecho, no sé si ustedes vieron hace muchos años que fue mediático, ¿no? Que una actriz de Hollywood hicieron una cariotipaje, encontraron que tenía una mutación y epidemiológicamente tenía una asociación, una probabilidad de tanto por ciento que iba a desarrollar una neoplasia, estaba en esta fase de progresión, entonces ella lo que hizo fue una mastectomía para evitar que se dé ese proceso. ¿Listo? Y finalmente la progresión. ¿Listo? En esta progresión, ¿sí? Aquí pueden ocurrir varios eventos. El primero es que si se dan cuenta, hasta aquí, miren, esta gráfica es interesante. Ustedes pueden percatarse que la lámina basal está alterada, no. Pero en esta parte encontramos que la lámina basal se encuentra alterada. Microscópicamente eso es definido como, ¿cómo está? Microscópicamente esto se define como carcinoma in situ o hiperplasia regular con atipia. ¿Listo? O hiperplasia con atipia. Entonces, cuando un patólogo les diagnostique carcinoma in situ o hiperplasia con atipia, les está haciendo referencia a una lesión tan pequeñita como esto, que potencialmente tiene la capacidad de desarrollarse en una neoplasia. Les digo una buena noticia hasta ahí, que si digamos usted hace una exéresis completa, vamos a hacer una cirugía con una exéresis completa, pues el problema puede cesar. ¿Listo? Por eso en el cáncer, vuelvo y les digo, tanto para veterinaria como humanos, el diagnóstico temprano es de las cosas más importantes que uno puede hacer. ¿Listo? Y de eso me alegro mucho porque, por ejemplo, hasta hace unos 10 años, menos tal vez, no, 10 años pues yo no he diagnosticado, pero hace 2 años la mayoría de neoplasias aquí en Pasto eran tumores avanzados, ¿sí? Pero de un tiempo para acá ya están llegando lesiones preneoplásicas, que es muy bueno, significa que se ha avanzado. ¿Listo? Bueno, ¿qué ocurre en esta fase, no? Aquí pueden haber dos cosas. Primero, que estas células mutantes puedan sufrir mutaciones adicionales, ¿sí? El ejemplo más común es la radiación ultravioleta. Si la radiación ultravioleta sigue atacando, pues puede provocar otras mutaciones adicionales, ¿sí? Por eso lo que les digo, es una muy buena idea utilizar protector solar, o como en el caso de la compañera, o gorro, que se llama la cachucha, bueno, no sé, para evitar la exposición a la radiación ultravioleta aquí en Nariño. Yo ya les había mencionado que aquí, sobre todo en Ipiales, la frecuencia de presentación de neoplasias asociadas a radiación ultravioleta es más alta. Me he dado cuenta, no hay algo que lo pruebe. Quien quiera hacer una tesis, ahí están los datos, simplemente es hacer la descripción nada más.
Pero es más común encontrar aquí carcinomas de células escamosas, melanomas, melanocitomas, ¿sí? Con algo que se llama elastosis solar. La elastosis solar es lo que nosotros describimos como una lesión asociada a una quemadura solar. En piales o las que vienen de Tucker, uno ya dice, primero es esto, después miramos si es otra neoplasia. Llama la atención. Lo único que les puedo decir es que usen protector solar. Y alguna vez me decía el doctor Pavón, pues, y tiene una explicación pues lógica, ¿no? Estamos casi que en la zona ecuatorial, o sea, estamos a más de 2.500 metros del sol, está con toda su potencia. ¿Listo? Y lo segundo es que la inflamación o la exposición a mayor cantidad de factores de crecimiento pues desarrollan o promueven que esta neoplasia o esta preneoplasia se haga el tránsito de la promoción a la progresión. ¿Y qué les llama la atención en la progresión? Miren, tan interesante que en esta etapa, aquí microscópicamente podemos ver los primeros cambios, muy pequeños, pero no. Si se dan cuenta, se rompe la lámina basal y empieza a tener un patrón de crecimiento invasivo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que denominaron la denominación de cáncer asociada a que las primeras observaciones asemejaban a las patas de un cangrejo? Esa es la explicación. Estas eran las primeras observaciones que se hacían en microscopio. ¿Listo? Bueno, pero para que pase esto, de todos modos, afortunadamente hay ciertos mecanismos que evitan que se llegue a que hagamos tránsito a la progresión, ¿cierto? En este caso, estos mecanismos de proliferación celular que yo les había dicho al principio de la clase, que eran estos puntos de control en cada una de las etapas del ciclo celular, pues tenemos un grupo de mecanismos. Los primeros son los protooncogenes. Estos son genes que codifican proteínas que estimulan el ciclo celular. También hay antioncogenes, que son proteínas que inhiben el ciclo celular. Tenemos el gen P53, que al menos es el más conocido y fue de los primeros en descubrirse, pero hay otros. El gen P53, que también está en veterinaria y en humanos, que es uno de los genes que inhibe el ciclo celular. Por eso se dice que el gen P53 tiene efectos antitumorales, inhibe el ciclo celular. ¿Listo? La apoptosis, pues ya la conocemos, o la autofagia. Entonces, que todos estos mecanismos hacen que haya o no haya progresión. ¿Pero me puede repetir los primeros dos que dijo? Los protooncogenes y los oncogenes. Los unos estimulan el ciclo celular y los otros lo inhiben. ¿Listo? Dentro de los antioncogenes está el gen P53. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos los oncogenes, los prooncogenes y los genes supresores tumorales. ¿Listo? Bueno, las principales causas del desarrollo, entre comillas, porque requieren muchos factores medioambientales. Tenemos a los oncogenes que activan o estimulan el ciclo celular y a los genes supresores que lo inhiben. ¿Listo? Bueno, los oncogenes son genes que sintetizan o codifican una gran cantidad de proteínas que tienen funciones que estimulan el ciclo celular. Como por ejemplo, están por aquí, los factores de crecimiento. Estos genes que estimulan la síntesis de un factor de crecimiento que parezca que se comporte como una hormona, ¿cierto? O como un segundo mensajero. Genes que codifiquen receptores de factores de crecimiento, como los receptores de superficie membral, ¿cierto? Genes que codifiquen proteínas que ayuden a la transducción de señales, ¿no? Esto prácticamente es la replicación. O genes que estén nucleares, proteínas nucleares que estén a la transcripción, es decir, a la división celular. ¿Listo? Digamos que todos estos son se agrupan en oncogenes. ¿Listo? Listo, ¿no? Esta gráfica, pues digamos que es un poco antigua, pero digamos que aún a pesar de que ha pasado, digamos, mucho tiempo, todavía le explica de una forma bastante buena qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, digamos que miremoslo de forma sencilla. Normalmente, pues tenemos una célula normal, ¿sí? ¿Sí? Pero que esta célula normalmente está sometida a factores medioambientales que lesionan el ADN, por ejemplo, la radiación ultravioleta, el humo del cigarrillo, la piñera, agentes químicos, radiación, los virus como los papilomas,
Oye, ahorita verán. La radiación, los virus, y pues provoca la mutación de esa célula, ¿no? Aquí debería estar la promoción, la progresión, todas las etapas, ¿no? Normalmente pues hay mecanismos fisiológicos que producen la reparación del DNA, o si no, la entrada de la apoptosis. Generalmente cuando se sobrepasan estos mecanismos y no hay una reparación del ADN, pues no ocurren estas 3 vías. La primera, se pueden activar oncogenes que promueven el crecimiento, ¿no? Después se pueden alterar o inhibir los genes que produzcan la apoptosis, ¿cierto? Y pueden inactivarse los genes supresores tumorales. Al final, lo que les digo, normalmente en el organismo siempre van a estar en equilibrio los prooncogenes y los antioncogenes. Es normal. A veces necesitamos que una célula entre en una apoptosis, otras veces no. Por eso es que normalmente se codifican los oncogenes y los antioncogenes para estar en equilibrio. Pero cuando pasa eso, hay una ganancia, digamos, de función de los oncogenes sobre los genes supresores tumorales, y el resultado final es el desarrollo, pues, de la neoplasia. ¿Listo? Entonces, pues, hay diferentes tipos de mutaciones genéticas, ¿sí? Y entre los cuales el principal gen regulador, inhibidor del ciclo celular, es el gen P53. Actualmente, para diferentes tipos de neoplasias, hay otros marcadores, pero digamos, fue de los primeros, y aún muchos patólogos todavía siguen enviándolo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ¿ustedes qué pensarían? A veces hay patólogos que hacen la biopsia, ¿sí? Y envían inmunomarcación, inmunohistoquímica por el gen P53. Si ustedes, digamos, en ese reporte encuentran que hay una buena inmunomarcación del gen P53, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es bueno o es malo? ¿Qué pensarían? Ya, un patólogo, no sé, les diagnostica un carcinoma de células escamosas y envía un gen P53. El P53, el reporte es que hubo una alta inmunomarcación. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, a pesar de que es una neoplasia, todavía digamos que el organismo tiene algo de control, entonces con una buena quimioterapia todavía se puede ayudar. Aunque digamos que el gen P53 lo envían ahora, para al menos investigación hay otros más específicos, por ejemplo, mastocitomas, se envía el c-KIT, un marcador que se llama c-KIT, que realmente es una proteína que es la CD117 y que permite detectar células en todas las fases del ciclo celular, no en las que contábamos hace 8 días, sino en todas las etapas del ciclo celular. Este artículo pues no es una obligación que lo lean, pero pues más o menos habla que ya se han determinado sitios o donde hay mutaciones para ciertas neoplasias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se sabe que los Beagle tienen una mutación asociada a la predisposición a que se desarrolle carcinomas uroteliales, es decir, derivados del epitelio transicional, que es una de las neoplasias más agresivas en medicina veterinaria y en humanos porque no responde a la quimioterapia. Se sabe que ciertas mutaciones están directamente relacionadas a la presentación de mastocitomas de alto grado, que no tienen buen pronóstico, desafortunadamente. ¿Listo? Entonces, pues si quieren pueden leerlo, ¿no? Los factores de crecimiento ya les mencioné, ¿sí? Los factores de crecimiento son hormonas generalmente o segundos mensajeros. ¿Listo? Verán, les quería mostrar finalmente esta tabla. Y pues digamos que no es importante que se la aprendan de memoria, pero sí que se familiaricen, al menos estos son los más frecuentes o más comunes en veterinaria, que actúan como factores de crecimiento que estimulan la replicación de células neoplasias. Pero finalmente encontramos otra etapa, ¿no? La etapa que se conoce como la metástasis, ¿no? ¿Qué es la metástasis? Es la implantación de las células de una masa primaria en un sitio distante, ¿cierto? Los lugares anatómicos más frecuentes donde ocurre una metástasis, ¿dónde creen que es más factible encontrar? En pulmones, hígado y riñón. Son los sitios más frecuentes, ¿sí? En pulmones, hígado y riñón, ¿sí? Por eso, generalmente en los reportes, cuando se les menciona que hay invasión linfovascular, no hablamos en las biopsias en el reporte como metástasis, sino invasión linfovascular,
porque la metástasis hace referencia a que estas células se implantan en un sitio distante. Y en una biopsia básicamente lo que estamos viendo es las células dentro del vaso sanguíneo, pero todavía no las estamos observando en el sitio distante. Por eso se habla de, en los reportes, invasión linfovascular. Pero cuando hay invasión linfovascular, pues existe una probabilidad racional, digamos, de que el fenómeno de metástasis se haya completado. ¿Listo? Verán, para que ocurra este evento, ¿sí? Pues se habla más o menos que menos del 5% de las células que logran desprenderse de una masa primaria logran llegar a un sitio distante. Desafortunadamente, en algunos casos, para algunas neoplasias, ese 5% que logra sobrevivir es más que suficiente. ¿Listo? Para que logre pasar este evento. Más o menos recordemos un poquito cómo era la cinética del cáncer. Generalmente las neoplasias tienen un crecimiento exponencial y después un crecimiento, digamos, que a manera de meseta. Es decir, una masa tiene un crecimiento, cuando es maligna, ¿no? Rápido, y llega a un punto en el cual se estabiliza. ¿Listo? ¿Por qué sucede esto? Porque las células neoplásicas en general son células que gastan muchísimo más energía que una célula somática normal. De hecho, un animal que tiene cáncer y está en una etapa avanzada, el manejo nutricional es muy importante porque prácticamente le consumen la energía. Y cuando ya esta cinética de crecimiento llega a un punto determinado donde se estanca, se estabiliza, pues ¿qué dicen estas células, digamos, en forma general, digamos, en forma coloquial? Pues compiten unas con otras, dicen, pues no tenemos otra opción, sino que irnos, ¿no? Irnos a otro sitio distante para poder colonizar, ¿sí? Porque unas compiten con otras. Por eso también algo que es muy importante tener en cuenta, cuando ustedes hagan cirugías de neoplasias, obviamente eso depende de muchos factores, ¿no? Pero en la medida de lo posible traten de evitar hacer exéresis lo más amplias posibles. Porque a veces pasa que si hacen exéresis parciales, pues, y estas células están como en una etapa de meseta, pues al retirarlas, pues es como darles un nuevo oxígeno, ¿sí? Estimular a que haya otra vez una etapa progresiva, ¿sí? Es decir, le quitan la competencia, ¿no? A las mismas células neoplásicas. ¿Cómo lo hace eso? Generalmente cuando empieza este proceso, esto es una capacidad que tienen las células, las neoplasias malignas, y no todas las neoplasias malignas. Es curioso, ¿no? Solo algunas. Por ejemplo, un carcinoma de células escamosas tiene la tendencia a ser recidivante, es decir, hace la exéresis y vuelve y aparece la masa. Pero la capacidad metastásica es baja. Y hay otras neoplasias que sí, desafortunadamente, pueden hacerlo y bien. ¿Listo? Pero comienza, digamos, con la síntesis de proteínas colagenasas y hialuronidasas que empiezan a romper la membrana celular, la matriz del espacio intersticial. Y después estas células neoplásicas empiezan a producir factores angioproliferativos que producen cambios en la conformación de estas células endoteliales y se traducen en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Finalmente, estas células abandonan, estas células ingresan a los vasos neoformados, ingresan a la circulación. Que puede ser, para el caso de la neoplasia de origen epitelial, a través de las vías linfáticas, ¿sí? O vías arteriales o venosas, pero generalmente las primeras vías que escogen son las vías linfáticas. Por eso muchas veces cuando se hacen cirugías, no sé si han dado cuenta en humanos o en perros, que hacen mastectomías, de una vez toman los nódulos linfáticos regionales. ¿Por qué? Porque es de origen epitelial y se supone que una neoplasia de origen epitelial tiene una alta probabilidad que migre por los vasos linfáticos. Entonces, para evitar ese riesgo de la metástasis regional, de una vez hacen la exéresis de los nódulos linfáticos regionales. Y en perros, pues lo recomendable es hacer mastectomías, lo ideal es bilaterales, no delgadas. A veces hacen unilaterales completas porque la circulación linfática es compartida, es decir, esta mama, la circulación linfática es compartida con las mamas subyacentes del perro. ¿Sí? Entonces, de nada sirve a veces con hacer una mastectomía simple, porque las glándulas mamarias aledañas pueden estar ya. O, por ejemplo, ¿no? Generalmente si uno encuentra un carcinoma simple en una glándula mamaria, una masa de 1.5 centímetros, por ejemplo, la aledaña, que macroscópicamente está intacta, tiene una altísima probabilidad que ya esté en hiperplasia regular con antipias y no transitocarcinoma. Entonces, por eso muchos clínicos de una vez hacen exéresis de las veces.
Y a veces la hacen bilateral. Yo a veces me sorprendo porque me envían una y es como una chaqueta. ¿No? Decir, ¿cómo hacen para que ese perro otra vez se vuelva a... No sé, pero mejor para mí. ¿Listo? Entonces uno llega y le extiende ahí y una masita en el centro. ¿Listo? Bueno. Lo que les dije, a pesar de todo esto, las pocas células que logran ingresar aquí no la tienen para nada fácil porque como son células mutantes, tienen cambios en la conformación de la membrana celular y ya sea por las células, por linfocitos citotóxicos, macrófagos o por la misma turbulencia de la circulación, la mayoría mueren, ¿sí? Y son muy poquitas las que logran atravesar estas uniones interendoteliales y lograrse implantar. Pero desafortunadamente en algunas neoplasias, las poquitas que lo logran hacer, pues tienen un pronóstico muy malo. ¿Listo? Este es un ejemplo muy interesante y me van a decir qué órgano es el que ustedes están observando. La pista es esta es la parte normal y este también es bueno, esto es la neoplasia, esto es lo normal, esto es lo normal y este es otro órgano. ¿Qué órgano es este de aquí? A su criterio, este y este. ¿Qué órgano creen que es este? Lo que queda, ¿no? Y este es un caso, digamos, de la vida real, cuando todavía existía clínica y se hacían necropsias. Cuenta la leyenda que antes hacíamos necropsias allá, pero ya les cuento qué pasó en este caso. ¿Listo? Miren que nadie tiene alguna pista o alguna sugerencia de qué órgano puede ser este que están observando aquí. ¿Estómago? Por ahí escuché la palabra. Este es un pulmón, este es de hecho un bronquiolo. ¿Miren qué es el bronquiolo? El epitelio respiratorio, las glándulas bronquiales o bronquiolares, los alvéolos. ¿Y qué les llama la atención de aquí para acá? Hay una masa, ¿no? Hay una proliferación neoplásica. Miren, si lo miran con todo el detenimiento, miren que se parecen a estas glándulas bronquiales y por alguna razón empezó a proliferar. ¿Listo? Les cuento, este era un gatico, como unos 15 añitos más o menos, que primero tenía sobrecondición, o sea, estaba gordito, se perdió como 3-4 días y regresó y tenía convulsiones, pero inicialmente pensaban que las convulsiones eran asociadas a hígado graso, pues precisamente por haberse escapado. Trataron el hígado graso y lo mejoraron, pero siguieron siendo, hasta que llegó un punto que fueron refractarias, es decir, no respondían absolutamente nada y fueron aumentando hasta que decidieron hacerle la eutanasia y hicimos la necropsia. Y cuando hicimos la necropsia a nivel pulmonar, encontramos una masa grande un tumor pulmonar primario. Hace muchos años que no lo había visto, porque los había visto desde mi tesis. Dije, ven, la tesis, dije, ¿no? Y cuando les dije que hagamos cortes en la bóveda craneana, este corte de aquí es el encéfalo. Aquí están las meninges. Y si se dan cuenta, miren con todo el detenimiento, miren que estas células acinales, glandulares, un carcinoma acinal, están implantadas en la corteza. ¿Sí? Y macroscópicamente era el normal, solo que unos pequeños como una cabeza de un alfiler de puntos blancos en la corteza. Entonces yo dije, parece necrosis laminar, pensé en ese momento, hagámosle los cortes. Y al hacerle el corte, pues encontramos que no era una necrosis, sino que era implantación. Esto sería metástasis cerebral, ¿cierto? Y obviamente, pues esta era la razón por la cual no respondía nunca a las convulsiones. Este es un tumor primario pulmonar. Ahora volviendo de los tumores pulmonares, porque les digo que son agresivos. Yo siempre que hablo sobre neoplasias, siempre hago la campaña anti-tabaco, ¿no? Porque de verdad, les voy a decir, porque yo lo hice, a mí me financiaron los humanos, sí, yo la vi fumando, a mí me financiaron los humanos la tesis, no porque les interesara tanto los perros ni los gatos, sino porque las neoplasias pulmonares, los perros y los gatos son biomodelos para estudiar neoplasias pulmonares en humanos. ¿Por qué? Porque los desarrollan de forma espontánea, igual que los humanos, porque están expuestos los perros a los factores medioambientales que nosotros, es decir, medio ambiente contaminado, y
tercero, porque podemos observarlos desde el día 1 hasta que pues, termina desafortunadamente el proceso. Un humano, pues, aparte de que hacerle el seguimiento es más difícil, no puede uno dejar a alguien sin tratamiento, sin intervención. Pero muchas de estas necropsias podríamos verlas en las diferentes etapas. Entonces, yo les propuse mi trabajo, es decir, necesitaba plata, no tenía empresa pública, no había plata. Entonces ellos dijeron que sí, que lo hacían. De hecho, hasta ahora me acuerdo que una patóloga de la Javeriana me ayudó harto. Porque nunca, a mí, o sea, ya eran muy crueles. O sea, crueles es que no te regañan, pero no te dicen cómo. Entonces me dijeron, busca el marcador, búsquelos. Y yo, bueno, eran como 8 millones, íbamos a correrlos. Y yo fui en la Nacional, me trataron mal, en mi laboratorio, que se llama Interfacultad, entonces me fui a la Javeriana. Váyase a la Javeriana. Entonces yo me fui a la Javeriana. Y yo dije, necesito esto, necesito citoqueratina, bimetina, no sé qué, así todo. Bueno, dije, no. Y a la esquina estaba una patóloga escribiendo el diagnóstico y me escuchó. Y me dijo, ¿qué estaba haciendo? Le dije, sí, estoy haciendo esto. Me dijo, uy, qué pena. Me dijo, no, no me quiero meter en lo suyo, pero lo que usted está pidiendo no le sirve. Me dijo, ¿cómo así? Entonces me empezó y se puso a explicar, miren, hay citoqueratinas de alto peso, de mediano peso, estos bloques son activos, la de bajo peso no le va a servir. Y después de eso iba a cada 15 y me seguía explicando. Entonces yo por eso les envié y me dio el contacto de Inmunotech. Y les dijo que vaya de parte de, o sea, ella me dijo, dígales que va de parte mía. Entonces, por ejemplo, uno que no tenía plata para financiar todo. Entonces, por ejemplo, normalmente, por decirlo así, un marcador valía 100 y me lo cobraban a 20. Sí, para terminar el trabajo. Entonces, y todo por una persona desinteresada. O sea, que me escucha y cualquier persona hubiera dejado, ¿no? Que se vaya sola a la misma. Pero no me dijo mucho. Desde ahí, a veces, siempre el 24 digo feliz Navidad. Todos los 24 me acuerdo y digo feliz Navidad. Es muy buena gente. Muy buena. Bueno, lo de las neoplasias pulmonares les cuento, ¿no? Nosotros revisamos 1800 tumores, es decir, desde el 76 más o menos que el laboratorio apareció hasta el 2014, por ahí, más o menos fueron 1800 tumores. De esos 1800 tumores, el 95 más por ciento fueron malignos, muy malos, y fueron la causa primaria de la muerte del animal, es decir, que esa neoplasia los mató. ¿Sí? Porque otros casos es que usted ve una necropsia, no decir las escamosas, pero una falla renal, entonces la falla renal mata al animal. El carcinoma sí, pero no es lo primario. Acá no, acá ellos son solos, fueron capaces de aniquilar al animal. La mayoría de diagnósticos fueron en necropsia, es decir, que la capacidad, tanto en humanos como en veterinaria, es decir, que la capacidad que se tiene para detectarlos a tiempo es baja. Había cosas interesantes como, por ejemplo, que en humanos o animales, por ejemplo, un animal que dejó de exponerse a un factor de riesgo, pueden pasar 5, 10, 15 años y desarrolla la neoplasia. Es decir, si usted deja de fumar 15 años, 20 años, 30 hasta 40, puede desarrollar la neoplasia. ¿Sí? ¿Qué más les digo? Generalmente los tamaños de las neoplasias son un factor pronóstico. El factor pronóstico en los tumores pulmonares, más o menos estamos hablando que masas de 0.8 en adelante, ya los pronósticos no son buenos, que hay que intervenir. Pero los aparatos de rayos X en el 70, pues imagínense. Ya hablando de la década de los 2000 en adelante, pues ya habían aparatos de rayos X. Y en el 2015 ya rayos X que se llaman, ya no son como antes, sino son digitales, ¿no? Aunque tiene el Doc 12, que es un muy buen equipo. Pero así sea el mejor equipo, puede detectar partículas de 0.5, 0.6. Es decir, que cuando son detectadas por rayos X, la cosa ya está mal, ¿sí? Y nadie va a hacerse una radiografía de rayos X si no tiene signos clínicos. Un humano no, un perro menos, ¿sí? Y como nosotros tenemos una capacidad de reserva pulmonar tan amplia, digamos que difícilmente desarrollamos signos clínicos a tiempo. ¿Sí? Cambia una masa en una piel, en otro sitio, pues produce dolor o se puede percatar, así es muy pequeño. Entonces todo eso hacía que los tumores eran muy, muy agresivos. De hecho, de esa tesis hubo uno que yo lo vi. Ellos nos financiaban los marcadores, ¿no? Yo lo revisé y dije, yo no pude. Digamos al tutor que no la revise. Él la vio, estuvo la tarde, me regañó, todo normal. Tampoco pudo. Yo no, digámosle Gustavo, digámosle al doctor Medina, que es el profesor de neoplasias,
que la revise. La revisó y dijo, no, no sé qué es, o sea, sé que es un sarcoma diferencial, pero no sé qué es primario, lo que sí era malo como el sol, ¿no? Malo, o sea, era maldita pura. Entonces, al final cuando expusimos el trabajo y lo socializamos, hicimos los póster y todo, yo le dije al doctor, ¿cómo dejamos este tumor? Lo saco del estudio, ¿no? Y dejamos, la verdad que no pudimos, es muy agresivo, pero no podemos saber qué es. Mandamos el bloque a Estados Unidos para que le hagan marcadores y tampoco supieron qué era. ¿Sí? Lo mismo, ya era una conclusión, era un sarcoma altamente indiferenciado, altamente agresivo, pero por su grado de indiferenciación, la única forma de saberlo es hacer un cariotipaje, una PCR, no había forma. ¿Listo? Entonces, desde ahí yo quedé como, siempre que pueda voy a recordarles eso para ver si evitamos algo. ¿Listo? Y algo interesante de estos tumores pulmonares es que no solamente es el humo del cigarrillo, ¿no? Aunque era curioso, ¿no? En la década de los 2006, más o menos por ahí, le preguntaban al propietario de qué era. Entonces la mayoría eran propietarios que fumaban, entonces los pobres perros eran fumadores pasivos. Pero en general la literatura decía que los tumores respiratorios afectaban más a brachiocefálicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un menor sistema de defensa, ¿no? De partículas. Pero al menos en nuestro trabajo daba igual, o sea, sean oligocéfalo y brachiocefálico, a todos los mataba, ¿no? Porque se suponía que los brachiocefálicos, los oligocéfalos desarrollaban más tumores en las vías altas, pero bueno, eso llegaba hasta allá al fondo. Eso era lo curioso. Y algo también muy interesante, me quedé en hacer un artículo y todavía no había terminado. Es que ya me ocupé con los cuyes, pero claro. Y que más afectante, digamos, los perros más afectados eran perros de vigilancia. Digamos, del 90 en adelante, la mayoría de perros eran de vigilancia. Entonces, pues, echándole cabeza, no falta es que algún epidemiólogo nos ayude, pues, los perros que vigilan en Transmilenio, los perros de las fábricas, los perros que son de vigilancia privada, pues ellos están más en la calle, pues entonces están más expuestos a la polución. Por eso, la polución es algo que es, aparte de las enfermedades alérgicas, también es un factor importante para el desarrollo de neoplasias. Entonces, siempre que les digan alerta sanitaria, por ejemplo en Bogotá, creo que hay una en Bogotá, que es porque hay quemas, y las quemas hay derivados del hollín, cuando hay quemas, entonces hay que usar tapabocas. Ahí les doy el consejo. Si les dicen alerta porque hay quemas, entonces hay que usar tapabocas. Listo. Después de decirles las probables consecuencias de que puede pasar, ¿sí? Hablemos de los síndromes paraneoplásicos, que es la última etapa. Los síndromes paraneoplásicos son eventos asociados a la metástasis. ¿Listo? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Es un evento clínico que está asociado a etapas finales de una neoplasia. Por eso los animales, cuando tienen signos paraneoplásicos, y les hago la pregunta, ¿ustedes qué creen que es? ¿Bueno o malo el pronóstico? ¿Sí? Si alguien les habla de un síndrome paraneoplásico. Malo, ¿sí? Cuando uno ya un paciente está con un cuadro clínico de un síndrome paraneoplásico, la cosa no está muy buena. El pronóstico es malo. Entre los síndromes paraneoplásicos más comunes tenemos a los síndromes desarrollados endocrinos. Y los más comunes son la hipercalcemia o la hipocalcemia. Pero la hipercalcemia es lo más común. Y generalmente en algunos tipos de linfomas, de carcinomas de células apocrinas de glándulas anales, se ven. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, las células neoplásicas producen factores análogos a ciertas hormonas. Por ejemplo, la paratormona que hace que haya resorción de calcio y hipercalcemia rápida, ¿sí? Y esa hipercalcemia rápida, pues ustedes ya saben cuáles son las implicaciones del calcio, la generación de potencialización, de arritmias, ¿sí? El evento es malo. Este también tiene un caso interesante, el hipo o hiperglicemia. Lo mismo, algunas células neoplásicas, por ejemplo los linfomas, volvemos otra vez con los linfomas, los carcinomas de glándulas salivales, de apocrinas, pueden producir sustancias análogas a la insulina y el glucagón. Entonces la glicemia puede subir o bajar abruptamente. ¿Listo? Y pueden producir pues, cuadros clínicos de ese tipo.
Los linfomas, por ejemplo, dentro de los linfomas existen linfomas de linfocitos T y B. Por eso cuando se hace inmunohistoquímica, uno trata de pedir rápidamente marcadores para saber si son linfocitos T o B. ¿Por qué? Porque los linfomas de linfocitos T son agresivos y no responden a la quimioterapia. Y los linfomas de B, al contrario, no son agresivos, tan agresivos y responden bien a la quimioterapia cuando necesitan intervenciones. Entonces, por eso muchos clínicos, cuando se les diagnostica un linfoma, dicen necesitamos inmunohistoquímica para saber si es de T o B. Porque si es de T, de acuerdo. Inclusive, a veces, cuando llega el diagnóstico de linfoma, a veces piden medición de calcio C. ¿Y una vez por qué? Porque quieren saber si es un linfoma de T que produce hipercalcemia. ¿Listo? De acá hay un caso muy interesante y era de una perrita hace como unos 3 años. Pues ese en el final terminó en sabuesos, ¿no? Pues. Pero no supimos, digamos, cuál fue la masa primaria. Y era una perrita que tenía hiperglicemia, perdón, y no sabían por qué. Entonces empezaba a tener problemas hepáticos, hicieron una biopsia hepática y ahí aparecía glucógeno, cambio graso, cambio hidrópico, y no la podían tratar. Yo decía, puede que tenga diabetes, no tenía diabetes, decían de todo, al final se hizo convulsiva y hasta quedó ciega. Y alguna vez yo le pregunté hablando de doctor Manuel, me dijo, y de pronto, y la revisaron todo, le hicieron resonancia, todo. Y me dijo, y de pronto no es un síndrome paraneoplásico, no había una masa. Al final la sacrificaron y ellos le hicieron la necropsia y enviaron los fragmentos. Y en una zona muy pequeña, muy chiquita, del tracto gastrointestinal implantada, había una célula que se llaman patrones de Rosetas, y eso es un carcinoma. Y era una nucleasia, una masa, o pónganle punto 3 más, bueno. Era lo único que encontramos que tenía patrón de pseudorosetas. Y esas neoplasias, que son neuroendocrinas, tienen la habilidad de producir sustancias análogas a hormonas. Es decir, que esa masa de 0.3 centímetros fue capaz de sacrificar a ese perro. ¿Sí? Entonces, tense en cuenta, digamos, que los síndromes paraneoplásicos son difíciles de tratar y pues los pronósticos no son buenos. ¿Sí? Y eso era como frustrante porque la propietaria y todos empezaban a hacer y nada. Cada vez la perrita iba hacia atrás. Y nada, no hubo forma de nada. Hay hematológicos, por ejemplo, anemias, otros producen hipergamaglobulinemias. Neurológicos, hay algunas nucleases que producen miastenia gravis, que es un tipo de parálisis flácida en los miembros locomotores. ¿Sí? Renales, por ejemplo, glomerulonefritis, porque se producen complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el glomérulo, dañando el riñón. Osteopatía distrófica, que producen algo así parecido a la osteodistrofia de los huesos. A veces algunos carcinomas mamarios lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, componentes de una neoplasia. Esto es bien importante también tenerlo en cuenta. Las neoplasias, digamos, en general tienen dos componentes. El primero, que es el parénquima, y el estroma, que es el tejido conectivo que sostiene ese parénquima. Sí, y aquí vamos a hablar un poquito de los tumores de glándula mamaria de los humanos y de los caninos y felinos. Entonces, cuando yo les diga cuál es el parénquima de una neoplasia o de un carcinoma mamario, ¿ustedes cuál creen que va a ser el parénquima de esa neoplasia? ¿Qué pensarían? ¿Qué tejido sería el parénquima? Es el tejido que prolifera. Entonces sería el acino glandular. Si yo les digo cuál es el parénquima de una neoplasia del sistema nervioso, ya sean las células de glía o los cuerpos neuronales que proliferan. ¿Listo? ¿Cuál es el parénquima funcional de un linfoma? Los linfocitos. ¿Listo? El parénquima funcional de un tumor de células de Certo, o intersticiales. Y el estroma es lo que sostiene. ¿Por qué es importante? Porque esto, digamos, es tejido conectivo y de alguna manera limita. Generalmente las neoplasias de tejido conectivo, los que tienen alto tejido conectivo, pues las encapsulan y las delimitan y evitan que invadan tejidos adyacentes o que tengan la capacidad de hacer metástasis sensibles. ¿Listo? Ahora les voy a explicar por qué les dije que era importante esto saber de tumores mamarios. De paso, les estoy explicando el artículo que les mandé a leer, pero se los estoy explicando para que no les cueste tanto. ¿Listo?
Es decir, al final a mí yo no sé por qué, pero me dejo convencer y me dejo y les explico. Por eso siempre dicen que yo soy blanco y a veces no debería ser blanco, ¿no? Pero bueno, en la glándula mamaria, digamos que los tumores se clasifican en tres cosas, tres partes. Carcinomas simples, y les digo lo bueno y lo malo, para darse cuenta que es lo bueno y que es lo malo. Los carcinomas simples son derivados del epitelio glandular, es decir, de la sino glandular. ¿Listo? Hay carcinomas complejos, que son derivados del epitelio glandular y de las células mioepiteliales que lo recubren. Lo que les estoy diciendo aplica para perros, gatos y humanos. ¿Listo? Complejos. Y los mixtos, es que son derivados del epitelio glandular y de las células mioepiteliales, pero que tienen un componente de tejido conectivo mesenquimal que generalmente es hueso, cartílago o tejido conectivo. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué creen que es más agresivo? ¿Un carcinoma simple o un carcinoma mixto? Pues pensaría uno que sí, pero el mixto realmente el tejido conectivo, el hueso y el cartílago que lo reviste, encapsula a ese tejido, al epitelio que está proliferando. ¿Listo? Los complejos de igual forma. Las células mioepiteliales que rodean al ácido lo delimitan y lo encapsulan. Por eso los complejos y los mixtos en general tienen mejor pronóstico. Incluso algunos mixtos, si son grado 1, al ser la exéresis, el humano o la perrita puede ir a la casa, obviamente sin el descontrol. Pero los simples, hay muchas, bueno, del complejo y del simple hay como 20 variantes, de los simples hay otras variantes, pero en general los simples, como no tienen géneros de límite, pues tienden a proliferar. ¿Sí? Yo esto lo tuve, les voy a contar, yo siempre tuve una duda cuando estudiaba y nunca nadie me la respondía, ¿no? Yo les decía, ¿por qué si yo vi la semana pasada un perro, por ejemplo, en Salucanza o eso, que tiene una masa de 2 centímetros, ¿por qué a los 3 meses esa perrita estaba muerta? ¿Y por qué yo veo un perro en la calle ahí, flaquito y de la calle con una masa que ya no puede el perro con esa masa? Y yo lo he visto ahí como 9 meses, ¿no? Llevo por un año y no se ha muerto. Y nadie nunca me respondía. ¿Listo? Y resulta que después de muchos años me vine a dar cuenta que esa perrita tenía un mixto y que probablemente la otra perrita tenía un simple, y por eso ese simple de tan pocos centímetros pues fue capaz de provocarle la muerte. ¿Listo? Y les digo algo curioso, la mayoría de mixtos afectan a perras de 10 años, 12 años, 13 años. De hecho, un amigo una vez adoptó una perrita que encontró en la calle que tiene una masa grande, como de 14 años. Le sacó la masa, obviamente, y en un mixto y dije, no, déjala quieta, no le hagamos nada porque más ya tiene mucha edad. Si tú ese mixto hace como cuánto nos va a tener, eso nos da nada. Pero si fuese un simple, pues la historia es muy diferente. ¿Listo? Ahora sí les digo lo bueno y lo malo. Lo bueno es que los perros, un alto porcentaje, desarrollan mixtos. ¿Sí? Lo malo es que los gatos, 90% son simples. ¿Sí? Les digo algo, ¿cuál es el biomodelo para estudiar cáncer mamario en humanos? ¿El perro o el gato? ¿Ustedes qué piensan? El gato se aproxima bastante al perro. De hecho, la nomenclatura para clasificarlos es la misma. De hecho, el sistema de graduación, que es de una patología que se llama ELIS, ¿sí? Es extrapolado del sistema de clasificación humano. ¿Sí? Por tanto, los humanos, las humanas, ¿sí? Tienen mayor frecuencia de presentación de síntomas. Por eso, tienen que diagnosticarse rápido. Si se acuerdan de la progresión, la promoción, pues hay que cogerlo rápido. ¿Sí? Pero lo que les dije, si se lo toma rápido, ya vimos en la teoría que es una alta probabilidad de que nos vaya bien. ¿Sí? Y es por eso que yo tanto critico el sistema de salud de Colombia, porque se necesita tiempo, se necesita hacerlo rápido y se necesita hacerlo bien. Pues hay muchos factores que hacen que toda esa cadena de procesos no se lleve de la forma más adecuada posible. ¿Listo? Es por eso que el modelo más cercano es el del gato. ¿Sí? Ahora sí, generalmente, ¿no? A mí, yo odio las citologías para tomar nuestras funciones de glándula mamaria y no me gustan porque no son precisas. Pero si les toca hacerla por alguna razón, porque a veces toca, las funciones por citología de glándula mamaria en perros no son útiles
¿Por qué? Porque cuando son complejos o son mixtos, ustedes no creen en una función, no van a obtener. Ustedes han visto en las rotaciones, pero en la citología se ha hecho. Eso, cuando vean se van a dar cuenta que es una aguja que penetra la masa, pero en las perras, si es un complejo o es un mixto, pues es poco probable encontrar células. En cambio, en los gatos, como la mayoría son simples, pues sí es probable encontrar células. Aunque en general la citología para glándula mamaria no me gusta, porque en general una masa en glándula mamaria que hay que hacer, sacarla, ¿no? Sacarla, si saben límites. La ventaja de los perros es que, digamos, un perro no le va a importar si no tiene una glándula mamaria, si no es como nosotros, ¿sí? Y se puede hacer un exámenes. Y les contaba lo del estroma, porque a raíz de los complejos y los mixtos, yo tengo una amiga, una muy buena amiga que está haciendo el doctorado en Minas Gerais, que es patóloga, es costeña, es de Barranquilla, y ella estudia solamente el estroma de estas neoplasias. ¿Por qué? El estroma en algunos perros, con una técnica que se llama segundo armónico. ¿Por qué el estroma de algunos perros se forma de tal manera y limitan la neoplasia y limitan la metástasis? ¿Y por qué en otras no? Ella sabe pues bastante y solamente se dedica a estudiar el estroma nada más. ¿Listo? Yo pues me dediqué ya a las enfermedades infecciosas y hago diagnóstico obviamente, pero pues no hay nadie que me ayude aquí. ¿Listo? Reacción desmoplásica, ¿no? La reacción desmoplásica se referencia a que algunas neoplasias, pero si ya entendimos lo de la glándula mamaria, entonces ¿por qué es importante? Pues cuando ustedes vean un reporte, entonces si es mixto ya saben en su cabeza qué pasa. Si es complejo ya saben y teniendo el paciente pues ya pueden deducir qué puede pasar. Y si es un simple, ya saben que, digamos, si ustedes ya les diagnostican un simple grado 1 con áreas de necrosis, yo voy sacando las dos glándulas mamarias. Así la masa sea pequeña, le explico el preopitano y todo, y saco todo de una vez. Y si es un mixto grado 1 que está con el borde libre, todo bien, y el animal es como unos 13 años, tal vez no, habría que explicarle obviamente el preopitano, pero sí, eso depende de lo que les diga, ¿no? Cada caso es diferente. ¿Listo? Esto es una reacción desmoplásica, ¿no? Hay algunas neoplasias que desarrollan tejido conectivo de forma exuberante. Y esto fue en el 2016, ¿cierto? De una vaca que llegó cuando todavía había química en campo, y ahí pues es raro que salgan diagnósticos en vacas, pero pues nosotros lo hicimos pues de desocupados y tenía un fibrosarcoma. Pero pues obviamente en vacas es muy raro, ¿no? Bueno, y finalmente la inmunohistoquímica nos ha rendido bien. Falta la parte práctica, pero eso es rapidito. ¿Qué es la inmunohistoquímica, no? La inmunohistoquímica es utilizar, o sea, lo que yo les dije la semana pasada, de muchas neoplasias. Si quieren terminamos estas dos diapositivas y hacemos un descanso unos 10 minutos y miramos las láminas virtuales. ¿Les parece? Pues si están cansados o cansados. ¿Listo? La inmunohistoquímica. Pero mañana, no sé, mañana creo que hay marcha, ¿no? Algo así. Sí. No sé qué hacer, pero o sea, sí sería bueno, o sea, no es que esté en contra de los marchas, no sé si soy bien. Virtual. Entonces, pero sí es importante porque el día de mañana vamos a mirar todo lo de inmunopatología, solamente eso se va en una charla, en una clase. Si no asisten, no es que les esté imponiendo algo, ni más, pero pues se va todo el tema, ¿no? Virtual. Entonces, lo que yo puedo intentar es estar ahí, pues el que no pueda asistir o lo que sea, es grabarlo. ¿Para qué? Para que el jueves avance inflamatorias con los del jueves, el lunes con los del lunes, y así el próximo martes acabar todos los temas y tener 3 semanas para hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Listo? ¿Eso 4 semanas? 2. Menos de 3, con los festivos y... En todo caso, yo sé que la próxima semana acabo inflamatoria. Listo. Bueno, ahorita echamos de cabeza, sí, pero sería importante que, sea cual sea el mecanismo, pues la miremos en la charla, porque sería todo el capítulo prácticamente en una clase. ¿Listo? Y es por eso la razón que era que les decía que tenemos que acabar hoy neoplasia sí o sí para estar en línea. ¿Listo? Bueno, me llama la verga. por allá para terminar y hacerles un pequeño descanso.
¿Qué es la inmunohistoquímica, chicos? ¿No? La inmunohistoquímica, lo que les dije, afortunadamente el avance de la biología molecular ha permitido saber o perfilar qué antígenos expresa una célula neoplástica específica. Por eso les digo, ahora en términos prácticos ya sabemos que los linfomas de células T que son tan agresivos expresan una proteína que es CD3, los linfomas de B una que se llama CD79, OPAC5, los carcinomas expresan pimentina, todas las, no, pimentina, citoqueratina, todas las neoplasias mesenquimales pimentina, los melanomas, un marcador que se llama melana o proteína S100, ¿sí? Ya sabemos mucho de esas cosas y si sabemos cómo es un antígeno, entonces podemos fabricar anticuerpos anclados a un medio de contraste, ¿sí? Y entonces el anticuerpo similar al antígeno podemos saber específicamente qué célula es, qué linaje de célula es. Ya saben que no es lo mismo tratar un carcinoma complejo con un mixto, ya sabemos que puede haber cambios clínicos importantes. De eso se trata la inmunohistoquímica cuando es diagnóstico. Hay algunas neoplasias tan agresivas que no podemos verlas en hematoxilina y leucina, para saber exactamente qué linaje celular es, entonces necesitamos complementarlo con marcadores inmunohistoquímicos. O como en mi tesis, que queríamos saber específicamente de dónde venía, si era del bronquiolo, del bronquio, ¿sí? O como la que no pudimos, que se creó como indiferencial porque con marcadores. ¿Listo? Es decir, eran tan diferentes los antígenos de la célula tan neoplásica era que ya ni se anclaban con los anticuerpos, entonces ninguno marcaba nada. Así de grave. Por eso, por ejemplo, una persona, un ser humano, cuando le tiene cáncer mamario, le envían primero medicamentos antagonistas de los receptores de estrógeno. Entonces, que ocupen esos receptores para que el estrógeno no se pegue ahí. Y después de su tratamiento, puede estar 1 o 2 años medicado, medicamentos que compitan contra los receptores para evitar una recaída, cosas así. ¿Listo? Y nos permite clasificar, detectar, ¿listo? El marcador inmunohistoquímico. Pero también existen marcadores inmunohistoquímicos que son pronósticos. En veterinaria no todas las neoplasias, pero muchas ya tienen marcadores inmunohistoquímicos que se llaman pronósticos. El más común, el que nosotros usamos en nuestro medio, se llama C-Kit CD117, antes se usaba el peso en cantidades que les decía. Y el C-Kit lo que hace es que detecta todas las fases del ciclo celular. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace 8 días que el hecho de encontrar una mitosis o que cambie eso un poco puede cambiar el pronóstico? Eso es lo que se dedica a la inmunohistoquímica. Aquí en Colombia, afortunadamente, hay más de 100 marcadores disponibles. Les digo por qué, no por nosotros, sino porque afortunadamente hay reactividad cruzada entre perros y humanos. Entonces, digamos que toda esa batería de anticuerpos está disponible para nosotros, no por nosotros, no por la veterinaria, sino por los humanos. ¿Listo? Pero hay algunos que no funcionan. Por eso en Colombia no se usan receptores de estrógeno que se ven en perros y gatos, porque algunos no funcionan. ¿Listo? Y en cuyes probamos al azar. Eso es de desocupa, ¿no? Uno va probando cositas al azar y a ver qué sale. A veces lo hacemos es para identificar células, ¿no? Después les cuento un día. Bueno. Listo, entonces eso nos permite, lo que les digo, tener una clasificación precisa de las neoplasias. Entonces no sé si se han dado cuenta cuando hay artículos donde hay células como cafés. Eso es un marcador positivo en nuestro. Y finalmente, esto que es la citología, esto lo vamos a detener aunque hay una charla completa de citología. Pero sí es importante que tengamos algunos conceptos. De hecho, en patología clínica se ve, y hablando de patología, de hecho, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La citología es una técnica en la cual mediante citocepillos, mediante punciones, mediante hisopos, se hace una colección de una superficie celular. Como por ejemplo en las chicas cuando se hacen citologías para control de la mucosa uterina, ¿sí? Se toman con un citocepillo, un citobrush, una colección de esas células y es extendido esas células, se lo analiza en un microscopio y si hay algún cambio atípico entonces se notifica y pues se toma una biopsia y ¿qué se hace? Se trata de estar lo más rápido posible y prevenirlo. Porque en veterinaria los carcinomas endometriales son raros.
Los poquitos que hay son muy agresivos. Pero en humanos pasa lo contrario, son más frecuentes y sí son agresivos. Por eso se hacen técnicas de control para tratar de anticiparse. ¿Qué es lo bueno de la citología? Lo bueno es que es una técnica muy rápida. De hecho, algunos ginecólogos hacen el extendido, lo revisan y todavía están terminando de hacer el examen semiológico y ya la revisan y ya pueden tener un resultado. Esa es la ventaja, es muy rápido. Y para algunos casos, como por ejemplo algunos tumores interiores y los tumores de células redondas, ¿se acuerdan los tumores de células redondas? Linfomas, mastocitomas, histiocytomas, puede funcionar. ¿Listo? Eso es lo bueno. Y se puede hacer de varios tejidos, de varios segmentos, y uno lo analiza. Lo malo es que no todas las neoplasias se pueden diagnosticar por citología. Por ejemplo, un carcinoma complejo o mixto, pues no podemos obtener celularidad. Y en los tejidos glandulares no podemos determinar qué tan si es displasia o neoplasia en algunos casos, porque uno tiene que evaluar si se ha roto la membrana celular, la arquitectura del órgano, y no podemos evaluar. Entonces, cuando vean una citología, prescriban una citología, hay que, en su mente siempre tienen que tener en cuenta eso, en su cabeza, ¿sí? Y no dejarse llevar a ciegas por el diagnóstico de la citología, porque pueden haber muchos factores que provoquen resultados falsos positivos, ¿listo? O falsos negativos. ¿Y por qué les digo? Porque aquí en nuestro medio muchas les venden la idea que la técnica es como una gold estándar. ¿Sí saben qué significa el concepto de gold estándar? Gold estándar significa la técnica que tiene más sensibilidad y más especificidad para diagnosticar un evento. Eso se llama gold estándar. ¿Listo? Y en el caso de las neoplasias, la gold estándar es la histopatología. ¿Listo? Les digo otra desventaja, pues no evalúa la arquitectura y no permite evaluar los márgenes del tejido. Miren este caso, les voy a contar con un ejemplo de la vida real. Este es, si se dan cuenta, este es un fibroblasto, ¿sí?, de un libro de citología, ¿sí?, de uno de los libros más comunes de citología, con un núcleo de gran tamaño, y fue diagnosticado con un fibrosarcoma, o un sarcoma de tejidos blandos. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿ustedes creen que con una sola célula se podría llegar a hacer diagnóstico? O sea, de la colección es tomar un solo fibroblasto y llegar a decir, efectivamente esto es un fibrosarcoma. No. Es difícil, ¿listo? Y les voy a contar por qué les tomo este ejemplo, ¿listo? Los de fusiformes no siempre se dejan diagnosticar por citología, tengan cuidado con eso. Es que a uno le mandan harto, y es bien curioso porque a veces le sale el diagnóstico, pero no es porque a veces pues coincide ese caso, ¿no? Porque otro sea diferente. Hace como unos 3 años un amigo, un paciente, pero no era de él, pero sí era de la clínica donde él trabajaba, tenía un gato, una masa en la zona rostral grande, y la puncionaron. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al funcionarla, miren, este es un fibroblasto, ¿no? Pero ¿por qué puede estar con el núcleo grande? Si está reactivo, está en replicación, puede tener el núcleo grande y citoplasma vascular. Entonces se tomaron una punción a esa masa rostral, y pues generalmente las masas rostrales en el maxilar, a veces es frecuente encontrar fibrosarcomas maxilares, a veces, y estos fibroblastos los interpretaron como neoplásicos y dijeron, posiblemente es un sarcoma de tejidos blandos. ¿Qué hicieron con el gatico? Lo sacrificaron en un lapso de 4 años. Entonces mi amigo se quedó como pensando, sí, pues no era su paciente, pero se quedó pensando, entonces me escribió y dije, ¿y por qué no le coges hacer una aspiración? Y pinchan un potecito de contrabando y se lo devuelves el cadáver a los propietarios. Bueno, se lo tomó y se tomó un pedacito. El pedacito, pues si no le hacemos biopsia y si no, miremos esa citología. Bueno, y entonces llegó y la revisamos y resulta que efectivamente habían fibroblastos, pero por debajo de esos fibroblastos habían estructuras elipsoidales con una membrana bien definida, compatibles con criptococos uniformes. ¿Qué es criptococo uniforme? No, ¿qué necesitaba el paciente? Un antifúngico, sí, y no la eutanasia. Un paciente de 4 años, pero ya cuando lo vimos, dijo, no, ya lo sacrificaron. ¿Listo? Y lo que les digo, se pasa así, les digo bueno, creo que era la última. Les digo, la citología, y no es culpa del citólogo, ¿sí? Simplemente que esas células que aparecieron eran fibroblastos. ¿Y por qué estaban así? Porque ya saben que los hongos producen reacción inflamatoria, granulomatosa, y que al final, ¿qué hacen
cuando hay granulomas se forma una cápsula de tejido conectivo que trata de rodear porque no lo pueden fagocitar. Y entonces, obviamente, al pincharlo, pues salió el fibroblasto y no salió el hongo, y pues se interpretó como un fibrosarcoma y lo pues, sacrificaron, ¿no? Entonces, lo que les digo. Y no es culpa de la técnica ni del citólogo, ¿sí? Es culpa de la interpretación, ¿sí? Cómo nosotros interpretamos una técnica. Pues, no hay técnicas ni buenas ni malas, sino que algunas tienen utilidad para unas cosas y otras tienen fuerte para otras cosas. ¿A quién le toca saber cuál es cuál? Pues a uno, un veterinario. ¿Listo? Esto es inmunohistoquímica. Este es un marcador que se llama actina de músculo lícido. Pues todas las células musculares tienen. Por eso estas son las capas musculares, la muscular de la mucosa y aquí hay miofibroblastos desde intestino. Así se ve una inmunohistoquímica. Es bien chévere. Listo. Ya les hablamos de ahí. Bueno, ya les hablamos de ahí. Y si quieren, hagamos unos 10 minutos de descanso.